Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura y vamos a iniciar en esta ocasión con la lectura del Evangelio según San Marcos. Como ya sabemos, esta dinámica que seguimos de leer un capítulo y después comentarlo, para que podamos seguir la lectura, ir leyendo juntos el capítulo en cuestión y después comentar algunas cosas que quizá para el lector distraído se nos pueden pasar por alto, y para que reconozcamos también la intención del autor, San Marcos en este caso, y la comunidad que recibe este evangelio y que después en un momento dado pues lo terminará compartiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención que tuvo al relatar de esta manera los acontecimientos de la vida de Jesús? Como sabemos, el relato no agota lo que finalmente Jesús hizo y dijo, pero sí nos va a mostrar lo que a juicio del evangelista, en este caso San Marcos, pues fue lo más importante. Recordemos que en el caso de San Marcos, como ya hemos dicho, pues tiene mucho que ver con la predicación del apóstol Pedro. Entonces, bueno, vamos a ver este relato y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, porque como dice el Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el Espíritu mismo que la escribió, de tal forma que el Espíritu Santo sea nuestro acompañante y nuestro guía en todo este proceso. Y bueno, sabemos también que es muy recomendable que tengas por allí tu libreta para hacer algunas anotaciones, o que tengas tu marcatextos, o que tengas algunos lápices de colores, para que después de que leamos este relato de este capítulo 1, pues vayas tú subrayando aquellas partes del relato que más llamen tu atención, quizá alguna expresión, alguna palabra o toda una frase, quizá todo un párrafo. ¿Qué es lo que más llama la atención? Aquello en lo que Dios está llamando a tu corazón. Y bueno, después haremos el comentario, y es todo lo que hayas tú por allí anotado, todo lo que hayas tú por ahí resaltado en el texto, después más despacio lo puedas releer y puedas dejar que en oración el Señor te hable al corazón. Pues bien, sin mayor preámbulo vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para que gustemos siempre el bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Según está escrito en el profeta Isaías, mira, envío a mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
Después de esto, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Fueron a Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente, que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y éstos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Jesús les contestó: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los demonios. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió, advirtiéndole seriamente: no se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Él, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido, de modo que Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así seguían acudiendo a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos ahora a pasar a un pequeño comentario sobre este capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Ciertamente, bueno, tenemos ya como antecedente lo que hemos visto de este relato, también ya contado por San Mateo. Pero vamos a ver aquí en esta estructura de Marcos que muy rápidamente, porque ciertamente son solo 16 capítulos, de una manera muy compacta va a presentar Marcos a Jesús, como nos dice el versículo 1, como el Mesías y como el Hijo de Dios.
Al principio, en esta primera parte, nadie atina a saber exactamente quién es Jesús. De hecho, vamos a ver que, como ya lo dijimos en esta presentación de lo que es el Evangelio según San Marcos, esta primera parte de quién es Jesús va a concluir en el capítulo 8 con el reconocimiento de Pedro llamando a Jesús Mesías, y la segunda parte de quién es Jesús, donde Jesús ya se muestra, pero es rechazado, eh, a partir del capítulo 8, la mitad del capítulo 8, hasta el final del capítulo 16, vamos a ver que también viene el reconocimiento, pero de un oficial romano, que al ver morir a Jesús y la manera como él muere, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es decir, los dos títulos que se le ponen a Jesús en este primer versículo del relato según San Marcos son como el cierre de los dos bloques de, de este evangelio que ya hemos mencionado antes, del drama de Jesús, donde al principio todo el mundo se cuestiona quién es Jesús, pero nadie atina a reconocer realmente quién es, hasta que lo dice Pedro, todavía sin entenderlo del todo, con esta revelación que Jesús dice, pues te lo reveló mi Padre, ¿verdad? En los únicos que realmente son capaces de entender que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, pues es precisamente el demonio. Y a este, como ya hemos dicho, le va a poner Jesús un silencio mesiánico, así se le llama, que precisamente callen el hecho de esta verdad que ellos ya pueden entender, pero que todavía la gente no lo ha descubierto, y que será precisamente el camino de este relato el que nos va a decir precisamente quién es Jesús, nos va a ayudar a descubrirlo. Y entonces verdaderamente, por eso algunos piensan, algunos expertos, que este versículo 1 fue como puesto probablemente después, como se puso también el final de este relato, de todo el Evangelio, del capítulo 16, de los versículos 9 al 20, que es como una añadidura que se puso, según algunos expertos, en la redacción posteriormente. Probablemente este versículo 1 también lo sea, o bueno, si es ya una advertencia que estuvo desde el principio, bueno, aquí Marcos está diciendo, esto es lo que voy a presentar, ¿verdad? La buena noticia de Jesús, que es Mesías e Hijo de Dios, y como pequeño preámbulo, con eso pasa inmediatamente a lo que a partir del versículo 2 será presentar al precursor. Y vemos como aquí entonces, en el versículo 2, ya nos dice, según está escrito en el profeta Isaías. Muy interesante. Isaías, como ya hemos dicho, que por algunos es considerado como el quinto evangelista, porque de manera insistente y de manera, podríamos decir, fundamental, es quien presenta todos los principales, digamos, acontecimientos de Jesús, características de Jesús, como el siervo doliente, ¿verdad? De los capítulos 42, 49, 50, 53, por ahí, que son los famosos poemas del siervo sufriente. Pero también tenemos, bueno, pues en Isaías 7:14, que nos adelanta, ¿verdad?, que Jesús, el Mesías, vendría nacido de una virgen, y así diferentes puntos, ¿verdad?, como en el caso del precursor, que nos habla de Isaías 43, ¿no?, que nos lo refiere como la voz, ¿verdad?, que clama, y que dice, en el desierto preparen los caminos al Señor. Bueno, pues Malaquías 3 nos dice, mira que envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Estas dos, ¿verdad?, partes de profecías diferentes, una de Malaquías 3:1 y otra lo que es Isaías 43. Aquí la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y esto nos refiere también a esta experiencia, ¿verdad?, de el desierto, que como ya dijimos también es el primer
espacio teológico que menciona Marcos, un espacio donde el desierto significa presencia de Dios, contacto con Dios, intimidad con Dios, caminar con Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? También. Y entonces, bueno, refiriendo precisamente a este lugar tan importante y fundamental de la recepción del mensaje del Señor, pues nos presenta que precisamente allí Juan el Bautista comienza su ministerio. Y nos va con ello también a referir que esa es la misión concreta de Juan el Bautista, estar en el desierto y desde el desierto avisar o clamar que hay que preparar los caminos del Señor. Y aquí hay dos acepciones. Por un lado, en la versión original de este Isaías 43, ¿verdad? Los rabinos nos dicen que el texto realmente dice, una voz clama, en el desierto preparen los caminos al Señor, preparen una calzada para la llegada del Señor. Y en la versión, digamos, de griega, ¿no? de la Septuaginta, en griego, pues este Isaías 43 parece más bien decir, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y entonces aquí vemos dos acepciones o dos significados, dos maneras de entender esto. La voz está situada en el desierto o la voz clama que en el desierto preparen el camino del Señor. Y entonces aquí están dos cosas que verdaderamente, pues aquí en el relato de Marcos, que habría nacido en griego, este relato, pues toma de Isaías 43 la versión de la Septuaginta, que dice, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y esta es la voz de Juan, ¿verdad? Mientras que la versión hebrea nos va a sugerir más bien, una voz clama, en el desierto preparen el camino del Señor. Y esto nos va a llevar a dos cosas. Por un lado, nos explica por qué, desde la perspectiva de Marcos, Juan el Bautista está en el desierto clamando en el desierto lo que viene a suceder, lo que sucederá precisamente con el Mesías, ¿verdad? Para la llegada del Mesías, lo que tiene que hacer el pueblo. Pero también entendiendo esta parte de vayan al desierto a prepararle un camino al Señor, también nos explica por qué una importante, digamos, cantidad de judíos de esta secta que ya hemos mencionado, de los esenios, con la cual también se asocia de alguna manera a Juan el Bautista y a Jesús en sus, digamos, en su forma de vivir la espiritualidad de una manera sencilla, de una manera más pobre, digamos, ¿verdad? Abrazando la pobreza, pero de una manera que significa despojarse no solamente de lo material, sino más bien de todo aquello que nos pueda impedir el abrazarnos, el asirnos a Dios, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, por eso el desierto también es lugar privilegiado, digamos, porque es el lugar donde por antonomasia nuestra dependencia de Dios es total. No hay cosa sobre la que podamos, o recurso sobre el cual podamos nosotros asirnos para sobrevivir, más que la providencia, el amor, la compañía, el socorro de Dios. Y entonces, bueno, nos dice que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Bien, vamos a ver. Juan el Bautista aparece entonces en el desierto predicando. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? Nos dice que allende o en las orillas del río Jordán, una zona que está ciertamente al norte del Mar Muerto, en unos cuantos kilómetros,
¿verdad? Pero sí, aquí lo importante es que era un cruce de caminos, un lugar, digamos, privilegiado en cuanto a la posibilidad de llegar a una importante cantidad de gente. Y es que allí, pues, confluían algunos caminos, digamos, que usaban mucho los mercaderes, también los romanos, los ejércitos y todo esto, y vamos a ver cómo es que ahí, precisamente, en ese lugar, Juan el Bautista empieza a predicar su preparar el camino del Señor, el camino del Mesías, pero avisándolo, digamos, anunciándolo a toda criatura, anunciándolo a todos los hombres. Él no va solamente, aparentemente, ahí donde está, pues habla para todos aquellos que pasan, no se está refiriendo solamente a los judíos. En ese sentido, Juan el Bautista ha entendido o tiene claro que el anuncio del Mesías es para todas las naciones. Por eso dice que venían a él de todas partes, habitantes de Jerusalén, de Judea, ¿verdad? De todas estas zonas, y fueran judíos o no, pero venían a gente de todas partes a ello, y Juan los bautizaba. Algo importante aquí, habla de que su bautismo es un bautismo de conversión, de arrepentimiento y conversión. Y es que eso es lo que nos prepara verdaderamente para recibir el reino de Dios, para recibir a Dios que llega, al Salvador que viene. La conversión y la fe en el Evangelio, creer en el Evangelio. Y este va a ser el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Luego nos hace en el versículo 6 una descripción física de la apariencia de Juan el Bautista, y como ya lo vemos, ¿verdad? Esta descripción de Juan nos refiere a dos cosas. La primera es el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8, más o menos por allí, hay una descripción del profeta Elías, y nos está diciendo aquí, bueno, que la apariencia de Juan el Bautista era muy similar a la de el profeta Elías. Y con esto nos está sugiriendo cómo es que Juan el Bautista, como estaba profetizado, pues vendría con el espíritu de Elías a señalar al Mesías que llegaría a precisamente a salvar al pueblo de Israel, pero no solo al pueblo de Israel, sino como nos dice la profecía, la promesa de Dios a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Entonces, no solamente el pueblo de Israel, aunque esa era la expectativa de los judíos, pues el Salvador vendría para toda la humanidad en realidad. Y entonces nos dice que la apariencia era como la de Elías, pero un segundo detalle es, que nos llama la atención es este, que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Nos dice la descripción que hace Flavio Josefo, el historiador judío que trabajaba para Roma, ¿verdad? Pero que sabemos que es el que refiere a estos tres grupos o sectas, ¿verdad? Diríamos escuelas filosóficas de los judíos, los saduceos, los fariseos y los esenios. Él nos refiere que los esenios vivían en el desierto y que tenían esta forma muy, digamos, natural de alimentarse, ¿verdad? Y entonces esto también nos habla un poquito de que muy probablemente Marcos nos está queriendo decir que entre Juan el Bautista y este movimiento esenio que buscaba o se asociaba con una búsqueda de la santidad, de vivir en la sencillez, en tener en común las cosas, todo esto, ¿verdad? Sin aspirar, digamos, a la gloria mundana, pero sí al servicio de la santidad en Dios, pues nos está diciendo probablemente que Juan el Bautista estaría de alguna manera asociado con este movimiento de los esenios, con esta forma de interpretar la escritura. Aunque ciertamente, como ya hemos comentado en otras veces, bueno, pues el movimiento esenio, como buenos judíos, digamos,
todos los judíos esperaban a un Mesías para ellos, ¿verdad? Entonces eran un tanto cuanto, digamos, elitistas, como sectarios, pues cerrados en sí mismos, tratando de vivir fielmente la ley y toda su interpretación que ellos hacían de la misma, pero pues solamente de manera grupal, hacia adentro, como quien dice, ¿verdad? Pero nos llama la atención que Juan el Bautista se ha salido de este núcleo para ir al desierto, más bien a las orillas del Jordán, dentro del área del desierto, ciertamente del desierto de Judea. En esta zona va a ir, pero con un mensaje al que él pues lo distribuye, lo proclama ante todos los que van pasando. Es decir, él no está con esta visión de que la salvación sea solamente para los judíos fieles, sino para todos aquellos que estén abiertos en su corazón a recibir, a creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Por eso también su mensaje tan claro con estos dos aspectos, la conversión y la fe en el Evangelio, en la buena noticia. Y él dice, lo que más dice, esto era lo que proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo no soy digno de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. De entrada aquí él se desmarca de ser el Mesías, dice yo no soy el Mesías, detrás de mí viene otro que es todavía más fuerte que yo, ¿verdad? Y entonces, pues esto también nos habla de que el movimiento del Bautista, o digamos la influencia del Bautista, había llegado a ser tan grande que muchos pensaban que él sería el Mesías esperado. Y entonces, pues como lo vemos en otros relatos de Mateo, de Lucas, etcétera, van y le preguntan, hay gente que va y le pregunta directamente a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Eres tú el Mesías? Y no, no lo soy, ¿verdad? ¿Eres tú el precursor? Pues no, bueno, ¿qué dices de ti? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Bueno, entonces, ¿qué dices acerca de ti? Bueno, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces, en esta parte, él precisamente está dando una respuesta a esta inquietud que tenían muchos, porque ciertamente la influencia de Juan el Bautista llegó a ser muy grande, llegó a alcanzar a mucha gente, por eso menciona que venían de todas partes de Judea, ¿verdad? Quiere decir que Juan, pues ciertamente se hizo famoso. ¿En cuánto tiempo estaría él, digamos, llevando el Evangelio, su mensaje, bautizando? Pues no es fácil saberlo, quizá fueron varios años, ¿verdad? Pero lo cierto es que alcanzó a tener una penetración muy importante y venían gente de todas partes a escucharle y a bautizarse con él. Y bien, vamos a hacer aquí una pausa para partir en dos este comentario, para tener un video, digamos, de una extensión más razonable, y continuaremos con la segunda parte de este comentario al capítulo 1 del Evangelio según San Marcos en el siguiente video.